En los vídeos anteriores vimos todos los sistemas verbales en euskera, nor, nornork, nornori y nornorinork. Vimos cómo se forman estos verbos utilizando las tablas. Nikzu ikusi zaitut. Pero no podemos hacer todas las combinaciones que queramos, hay algunas que están prohibidas. En euskera no se permite la concordancia entre dos elementos de primera persona o dos de segunda persona, es decir, no se pueden decir cosas como nik guri, zu zuei o similares, y mucho menos verbos como naut o digut. ¿Y cómo podemos expresar estas situaciones? Pues utilizando los pronombres reflexivos y recíprocos. Los reflexivos son los que se refieren a una misma entidad. Me he visto a mí mismo en castellano o I see myself en inglés. Y los recíprocos se utilizan cuando dos entidades se refieren mutuamente. En castellano nos hemos visto el uno al otro o en inglés we see each other. Empecemos con los pronombres reflexivos, que en euskera tienen la forma noren burua. Esta expresión significa literalmente la cabeza de. Al utilizar esta expresión indicamos que el referente del pronombre personal, la persona a la que hace referencia el pronombre, ya ha aparecido en la oración. Se trata como un sintagma nominal en tercera persona. Pongamos un ejemplo. Nik neure burua ikusi dut. En esta oración, el sujeto nik y el objeto neure burua se refieren a la misma persona, es decir, el hablante. Yo me he visto a mí mismo. Literalmente, yo he visto a mi cabeza, en el sentido de he visto mi propio ser. Normalmente, al utilizar esta expresión, se acompaña de los pronombres enfáticos que vimos en el vídeo sobre pronombres personales. Neure burua, aunque también podemos ver nire burua, pero nunca en tercera persona, donde siempre se usará bere, beren o euren. También podemos ver el primer pronombre omitido, dejando únicamente la expresión noren burua. Neure burua ispiluan ikusi dut. Me he visto a mí mismo en el espejo. Zeure buruak zauritu zaitu. Tú mismo te has herido. Al utilizar esta expresión, el sustantivo burua siempre irá en singular, aunque sean varios los hablantes. Esta expresión no siempre indica un pronombre reflexivo, también puede significar literalmente la cabeza de alguien. Nire buruko ezurrak ikusi ditut. He visto los huesos de mi cabeza. Aunque también hay otra forma de expresar esta reflexividad, usando verbos intransitivos. Entre los vascoparlantes actuales se está extendiendo esta forma de expresar la reflexividad con cada vez mayor frecuencia que noren burua. Por poner el ejemplo anterior, neure burua ispiluan ikusi dut, ispiluan ikusi naiz. Sin embargo, ambas expresiones no son intercambiables en todos los casos, por varias razones. En primer lugar, veamos estas dos oraciones. Sendatu da, bere burua sendatu du. El verbo sendatu se traduce como curar. Estas oraciones se traducen ambas en castellano como se ha curado. Ahora bien, los significados de estas frases en euskera no tienen nada que ver. En la primera frase se entiende que la persona se ha curado con el paso del tiempo y en la segunda frase, en cambio, la persona ha realizado acciones para curarse de un mal que tenía. Sendatu da se traduciría como se ha curado y bere burua sendatu du como se ha curado a sí mismo. También podría tener un significado literal si se hubiese curado una herida en su propia cabeza. Aparte de esto, existe otro tipo de verbos que se conjugan siempre con verbos intransitivos, aunque estos sean, entre comillas, reflexivos. Por ejemplo, sartu naiz, he entrado. En contraposición a liburua mochilan sartu dut, he metido el libro en la mochila. Garbitu naiz, me he lavado, o eskuak garbitu ditut, me he lavado las manos. Nadie diría estas frases reflexivas como neure burua sartu dut, a menos que, de nuevo, hayas metido tu cabeza en algún sitio. En cualquier caso, la euskaltzaindia recomienda utilizar un pronombre reflexivo en lugar de un verbo intransitivo con los verbos que no usen normalmente estas construcciones. Pasemos ahora a la segunda parte, elkar. Aparte de una tienda de libros, es un pronombre recíproco. A recibe la acción de B y a su vez B recibe la acción de A. Por ejemplo, yo verte, nik zu ikusi, tú verme, zuk ni ikusi, nosotros vernos, guk elkar ikusi. Se puede traducir como el uno al otro, guk elkar ikusi dugu, nos hemos visto el uno al otro. Cuando usamos elkar lo tratamos como un sintagma nominal más, es decir, se declina. Elkarri esan diogu.
se lo hemos dicho el uno al otro. O con el caso más común, norekin, con quién, que se puede traducir como juntos, elkarrekin joan gara. Hemos ido juntos, yo contigo y tú conmigo. Siempre que se decline se tratará como animado y singular, aunque se hable de 50 personas. Elkar ikusi dute. Se han visto todos entre ellos. Hay una locución que se puede utilizar en vez de elkar, batak bestea, que literalmente significa el uno al otro. Batak besteari esan dio. Se lo ha dicho el uno al otro. También, igual que antes, hay tendencia a usar los verbos intransitivos en vez de elkar. Goizean ikusi gara. Nos hemos visto a la mañana. Aunque la euskaltzaindia prefiere el uso de elkar cuando sea posible. Goizean elkar ikusi dugu. Así que, ¿cómo se traduce la frase nos hemos curado? Depende del contexto, será sendatu gara, si nos hemos curado con el paso del tiempo, geure burua sendatu dugu, si nos hemos curado a nosotros mismos, o elkar sendatu dugu, si nos hemos curado el uno al otro. Y para acabar, te dejo una expresión más que se utiliza en frases como tú y yo, mi madre y yo, tu amigo y tú, etc. Estas se traducen como zu eta biok, nire ama eta biok, zure laguna eta biok. Literalmente significa tú y los dos, mi madre y los dos, y tu amigo y los dos. Esto se puede extender a cualquier número de referentes. Mikel, zu eta hirurok, Mikel, Jone, zu eta laurok, ya lo vas pillando. Pero te estarás preguntando, ¿por qué biok e hirurok y no biak o hirurak? Esta construcción se llama plural cercano y se utiliza en casos en los que quieres incluir al hablante o al oyente dentro del grupo. Se construye utilizando el artículo o, es decir, sustituyendo la primera vocal de la declinación de cada caso por o. Mutil, mutillak, mutillok. Etxe, etxeetan, etxeotan. Neska, neskei, neskoei. Por ejemplo, herriko biztanleok arduratsuak gara. Los habitantes del pueblo, como yo, somos responsables. Herriko biztanleok arduratsuak zarete. Los habitantes del pueblo, como tú, sois responsables. También se puede añadir el pronombre personal a estas construcciones. Geu, herriko biztanleok, arduratsuak gara. Nosotros, los habitantes del pueblo, somos responsables. También se pueden utilizar en las construcciones que se usan antes de anunciar algo. Jaun Andreok, damas y caballeros, ikasle agurgarriok, estimados alumnos. Pero volviendo a eta biok, ¿podemos utilizar biak en vez de biok? Si con ello te refieres al oyente o a alguna entidad que ha aparecido antes en la conversación, por supuesto. Mikel eta biak joan dira. Han ido Mikel y él o ella. Así que, con este plural cercano y la construcción eta biok, terminamos este capítulo de la serie Estructura del euskera. Recuerda, si te has quedado con alguna duda, no dudes en dejar un comentario. Un saludo y hasta la próxima. Hurrengora arte.